La noticia de que Ben Rohrbedt fue designado para asignación por los Rojos de Cincinnati, lo que equivale a una notificación de despido, no causó una conmoción generalizada en las grandes ligas. Para la mayoría de los aficionados neutrales, era simplemente otra transacción en el frío invierno del béisbol profesional. Shedar, un receptor de 28 años, sin selecciones al juego de estrellas ni contratos a largo plazo, que queda fuera de los planes de un nuevo equipo antes de tener la oportunidad de establecerse. Las grandes ligas, inherentemente, son un lugar rápido, despiadado y que no mira hacia atrás. Sin embargo, para los Dodgers de Los Ángeles, esta historia no era tan sencilla. Apenas unos meses antes, cuando el equipo enfrentaba una crisis de estabilidad en la receptoría, Rohrbedt fue llamado. Sin aspavientos ni grandes declaraciones, entró en el vestuario con una única misión: sacar al equipo de esa crisis, y logró mucho más que eso. Shedar, manteniendo una efectividad de 0.86. Se coordinó con Shohei Ohtani en el montículo, cerrando entradas sin permitir carreras. Aunque no fue la primera opción en la postemporada, cumplió a la perfección su rol cada vez que fue requerido. Los Dodgers alcanzaron la cima. Mientras las estrellas se bañaban en la gloria, Rohrbedt regresó a la banca, discreto como siempre. La temporada terminó y fue traspasado. Sin tiempo para asimilar su nuevo hogar, los Rojos decidieron designarlo para asignación. Rohrbedt, un campeón de la Serie Mundial, se encontró de repente ante un futuro incierto. Sin equipo claro, sin rol definido y sin explicaciones oficiales. Las reacciones no tardaron en llegar. Los aficionados de los Dodgers se preguntaban, ¿cómo es posible que un jugador que salvó al equipo en un momento de necesidad sea descartado tan rápidamente? Los medios de comunicación locales tampoco pasaron por alto este desagradable giro. El propio Rohrbedt respondió concisamente en una entrevista: su tiempo con los Dodgers fue el mejor de su carrera, y si tuviera la oportunidad, volvería. No había resentimiento ni quejas. Era la dura realidad que debe enfrentar un jugador de rol. Pero esta historia es más que el simple descarte de un jugador designado para asignación. En medio de los números fríos y las decisiones crueles que definen las grandes ligas, un pequeño pero indeleble momento se grabó en el corazón de Rohrbedt, una simple frase de Shohei Ohtani. Ese momento plantea una pregunta más grande. ¿Por qué una palabra de aliento se convirtió en la posesión más valiosa para un jugador marginado? Y, a su vez, revela la verdadera grandeza de Shohei Ohtani, el hombre que trabaja en silencio a la sombra de la victoria, lejos del marcador. Shadbet conocía bien la rapidez con que el sistema de las grandes ligas desecha a los jugadores. La llamada de los Rojos le comunicó la DFA en apenas 10 segundos, antes incluso de enfundarse la camiseta. Sin largas explicaciones, sin promesas futuras. Cuando la llamada terminó y el silencio regresó a la habitación, la realidad de ser un receptor profesional lo envolvió de nuevo. Para muchos, este sería un momento amargo. Sin embargo, cuando Rohrbedt habló con los medios estadounidenses, no comenzó con su decepción. Lo primero que mencionó fue a los Dodgers. Contó que su tiempo en Los Ángeles fue breve, pero el más especial de su carrera. Y no se trataba de la cantidad de partidos jugados, sino de la sensación de que, por primera vez, era genuinamente valorado en un equipo contendiente al título. Cuando fue llamado en la emergencia, él entendió su posición. Nadie esperaba que fuera una estrella, ni que tomara decisiones estelares. Shedar. Lo que los Dodgers necesitaban era estabilidad, calma detrás del plato y la habilidad para guiar a los lanzadores en momentos de máxima tensión. Él lo cumplió.
Rortvedt recuerda particularmente sus aperturas con Yamamoto. La efectividad de 0.86 no fue casualidad. La configuración de los objetivos, las breves conversaciones en el montículo, todo se hizo en silencio, pero bajo una confianza total. Cuando Shohei Ohtani subía al montículo, la presión se magnificaba aún más, no solo por su fama, sino porque cada entrada que lanzaba atraía toda la atención. Skedar. Cuando lograron 11 entradas sin permitir carreras, Rortvedt comprendió que gran parte de su trabajo consistía en no cometer errores. No había celebración personal, solo la ejecución correcta. En la postemporada, su participación fue limitada. Hubo juegos en los que solo pudo mirar desde el dugout. Pero cada vez que su nombre era llamado, saltaba al campo con la misma mentalidad, no para probar su valía, sino para no defraudar al equipo. Cedar. En el momento en que los Dodgers ganaron el campeonato, Rortvedt no estaba en el centro del círculo de euforia. Se mantuvo, como siempre, un paso atrás. Lo aceptó como parte de su deber. Por eso, cuando fue designado para asignación, su desconcierto no provino del hecho en sí, sino de la excesiva rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos. Inmediatamente después de recibir un anillo de campeón, su futuro se cubrió repentinamente de niebla. En ese momento, lo que perduró no fueron las estadísticas, sino un recuerdo muy personal, en particular, las palabras de Shohei Ohtani. Rortvedt reveló que el día antes de partir de los Dodgers, Ohtani se acercó a él, sin cámaras ni reporteros. Fue una breve conversación en el clubhouse. Ohtani le dijo, «Eres un gran receptor. Confía en ti mismo, vayas donde vayas». No fue un cumplido social, ni un consuelo protocolario. Rortvedt se dio cuenta de inmediato. Dijo que Ohtani es alguien que nunca diría esas palabras a menos que lo creyera de verdad en su corazón. Después de otro juego, Ohtani regresó y le dijo, «Gracias por la perfecta lectura del juego. Es gracias a ti». Para un receptor, escuchar eso del hombre en el montículo es la máxima condecoración. Desde la perspectiva de Rortvedt, ese momento cambió la percepción de su carrera. Ya no era solo un jugador designado para asignación. Era un hombre que cumplió su deber como parte de un equipo campeón, y cuyo valor fue reconocido por el superastro más grande del equipo. En una liga donde la crueldad se ha normalizado, ese respeto es raro, y por lo tanto, brilla con un resplandor eterno. Skedar. La valoración no vino solo de Rortvedt. Will Smith, el receptor titular, también habló con franqueza. Dijo que sin Ben durante ese periodo difícil, el campeonato podría haber tenido otro desenlace. Smith conoce el valor de un receptor suplente capaz de manejar juegos cruciales sin desequilibrar el ritmo del personal, y cuyo trabajo es difícil de cuantificar en las estadísticas. Cedar lo considerara vital no es solo un elogio para un colega, es la palabra de alguien que entiende mejor que nadie los beneficios de la estabilidad que Rortvedt aportó. Las perspectivas de Rortvedt y Smith elevan esta historia de una simple transferencia a un tema más universal. En un sistema donde el valor se mide por contratos y jerarquías, existen contribuciones que no se pueden pesar, pero que deciden el resultado. Y Shohei Ohtani, en el centro de la narrativa, no es retratado como el héroe que produce carreras, sino como el hombre que entiende mejor que nadie a quienes apoyan su juego. Su actitud de honrar a los que están detrás de escena transformó un cumplimiento común en un capital emocional que Rortvedt conservará toda su vida. A medida que la historia de Ben Rortvedt se difundió, hubo reacciones inmediatas de aquellos familiarizados con la dureza de las grandes ligas. El analista veterano Alex Rodríguez no lo consideró un caso único. En una transmisión nacional fue contundente.
Esto es un acto típico del béisbol moderno. Puedes contribuir a ganar un campeonato, pero tu lugar al día siguiente no está garantizado. Según Rodríguez, el sistema se mueve por el rendimiento, la flexibilidad y juicios fríos desprovistos de emoción. Pero precisamente por eso, la historia de Rodbet lo hizo detenerse más de lo habitual. Skedar. Lo que llamó la atención de Rodríguez no fue el hecho de la DFA, eso es algo cotidiano. Se centró en cómo una superestrella como Ohtani reaccionó ante un jugador de rol. Muchas de las principales estrellas deben estar absortas en su propia preparación. No se les puede culpar, la presión es inmensa, pero Ohtani es diferente. Se toma el tiempo de agradecer a los jugadores que están detrás de él, que apoyan su juego pero no aparecen en el marcador. Rodríguez definió esto como la diferencia entre un gran jugador y un ícono. Según el análisis de Rodríguez, el béisbol siempre tiene dos caras. Una es el hermoso momento en que el trabajo en equipo y la confianza tejen la victoria. La otra es el aspecto cruel, donde un solo movimiento puede eliminar a un jugador. La historia de Rodbet contiene ambas cosas. Y en esa encrucijada, la palabra de Ohtani se convirtió en el factor decisivo. No revirtió la decisión de los rojos ni le trajo un nuevo contrato. Pero le dejó algo que las grandes ligas arrebatan fácilmente: la sensación de haber sido reconocido. Rodríguez argumentó que tales palabras solo ejercen su verdadero poder cuando son pronunciadas por la persona adecuada. El aliento de un compañero es valioso, pero la valoración de la estrella que soporta la mayor presión del equipo tiene un significado completamente diferente. Es la prueba de que tu contribución es real. No eres un hombre invisible. Según Rodríguez, esta es la razón por la que la historia conmovió los corazones de personas ajenas a los aficionados de los Dodgers. La reacción de la comunidad de aficionados internacionales fue rápida. En foros y redes sociales se compartió más la palabra de Ohtani que el juicio sobre la decisión de los rojos. Aunque el idioma era diferente, la emoción era común. Se conmovieron por la forma en que el superastro trataba a sus compañeros de equipo. Muchos aficionados de los Dodgers pidieron al club el regreso de Rodbet, no porque fuera el receptor número 1, sino porque sentían que encarnaba el espíritu de ese campeonato. Para los aficionados neutrales, esta historia cambió su perspectiva sobre Ohtani. Dejó de ser solo un excepcional jugador de dos vías, o una fuente de audiencia e ingresos, para convertirse en alguien que comprende profundamente el valor de quienes apoyan su rendimiento en el montículo. Skedar. La grandeza de Ohtani no reside en sus jonrones o ponches, sino en su memoria e integridad, en no olvidar a quién debe el hecho de lanzar una entrada perfecta. Esta ola de reacción también muestra otra realidad. Aunque los aficionados están acostumbrados a la sequedad de las grandes ligas, siempre anhelan historias con un toque humano. El comentario de Ohtani se convirtió en un ancla emocional contra el sistema frío de la DFA. Sistema contra humano. Es este contraste el que hizo que la historia de Rodbet no se perdiera entre los innumerables casos de jugadores designados para asignación, sino que se grabara en la memoria colectiva. Skedar. Esto no es solo una historia de despido. Es una historia de cómo un superastro forma la cultura del equipo. Una palabra en el momento adecuado, aunque no cambie una carrera instantáneamente, puede cambiar la autopercepción de una persona. Es un poder suave que no todos los grandes jugadores poseen, y Ohtani lo encarna de forma natural. A medida que la reacción de los medios y los aficionados se extendía, la historia trascendió el marco de los Dodgers.
Rortvedt se convirtió en el ejemplo de por qué muchos jugadores continúan aceptando roles discretos. No es porque no quieran más, sino porque creen que en algún lugar alguien evaluará y respetará su trabajo. Si ese evaluador es Shohei Ohtani, el valor es incalculable. En un momento de entrevista tranquila, Rortvedt habló con serenidad de su partida de los Dodgers. No evitó la realidad de la DFA ni criticó a la organización. Así es el béisbol, dijo. Hoy estás en la cima, mañana haces las maletas. Pero en medio de esa aceptación, habló largamente de una persona en particular. Rortvedt afirmó que lo que le quedó grabado al irse de los Dodgers no fue el título ni las estadísticas, sino la sensación de haber cumplido su deber como receptor en un grupo que buscaba la victoria, y sobre todo, las palabras que Shohei Ohtani le dio en los últimos días. No fue un saludo protocolario, sino una evaluación muy específica sobre cómo dirigió los juegos y la confianza que un receptor debe tener en cualquier estadio. Para Rortvedt, eran palabras con un peso especial, enviadas por la persona adecuada en el momento justo. Él admitió que al enterarse de la DFA, se preguntó si su esfuerzo había sido evaluado justamente. El receptor es una posición cuyo trabajo se realiza en gran parte fuera de la vista del público. La durabilidad, el ritmo, el cuidado de los lanzadores. Si todo sale bien, la alabanza es para el hombre del montículo. Pero con Ohtani fue diferente. Según Rortvedt, ese hecho es lo que le hace sentir que haber sido el receptor de Ohtani será el mayor orgullo de su carrera, sin importar lo que depare el futuro. Desde esa perspectiva, comienza un debate más profundo sobre el liderazgo de Shohei Ohtani. No necesita el parche de capitán, no necesita discursos. El liderazgo de Ohtani reside en su capacidad para observar, reconocer y hablar en el momento oportuno. En un entorno donde todo está cuantificado, no es común que una superestrella preste atención a la dedicación de un receptor. Pero para Ohtani es tan natural como respirar. Sus compañeros de equipo son unánimes. Ohtani comprende mejor que nadie que no puede lograr nada por sí solo. En el caso de Rortvedt, esto fue evidente. Una entrada sin carreras es el resultado no solo de la calidad del lanzamiento, sino también de cómo el receptor leyó el juego y estableció el ritmo. Ohtani lo entiende, y lo dice porque lo cree de verdad, no por imagen. Esa humildad otorga credibilidad a sus palabras. Cuando un jugador de su calibre dice que alguien es un receptor sobresaliente, no es un consuelo, sino una evaluación profesional. Shedar, enfrentando un futuro incierto, esto se convirtió en el pilar para seguir creyendo que aún es digno de jugar en las grandes ligas. No porque vaya a recibir una oferta de inmediato, sino porque conoce su propio valor. Este episodio plasma vívidamente la filosofía de béisbol de Ohtani. Para él, la victoria no es solo el marcador final. Es un proceso construido con pequeños detalles y por personas cuyos nombres no siempre se mencionan. El tiempo que se tomó después de un juego para agradecer a Rortvedt no se refleja en la planilla, pero fortalece el cimiento espiritual del equipo. Es un liderazgo que no es ruidoso, sino duradero, y cuya magnitud solo se aprecia al mirar hacia atrás. Para Rortvedt, el recuerdo de los Dodgers ahora está entrelazado con esa imagen de Ohtani, no el del bateo descomunal, sino el del superastro que comprende profundamente cada rol. Dice que, vaya donde vaya en el futuro, se llevará la confianza que Ohtani le dio. En un mundo donde una sola decisión puede alterar una carrera, eso puede ser un activo más valioso que cualquier contrato. En retrospectiva, la historia de Rortvedt no es solo una escena de descarte. Muestra por qué Shohei Ohtani es respetado más allá de sus récords. Su grandeza no radica en cuántas hazañas logró,
sino en no olvidar a las personas que lo ayudaron a lograrlas. Desde esos sutiles momentos, la imagen de Ohtani trasciende la de un gran atleta para convertirse en el modelo de lo que debería ser un superastro en el implacable mundo del deporte. Cheddar. Al final, esta historia no termina con el próximo destino de Ben Rortvedt. Termina con la cálida certeza de que, en el béisbol, donde se toman innumerables decisiones frías, todavía hay espacio para la decencia. Cheddar. Y plantea la pregunta más grande. Si la verdadera grandeza se mide por cómo tratas a quienes te apoyan, ¿qué huella cultural está dejando Shohei Ohtani en los Dodgers y en las grandes ligas? Después de que todas las reacciones se calmaron, la historia de Ben Rortvedt emergió con contornos más claros. No fue la historia de un receptor despedido, ni una tragedia post-campeonato. Fue una historia sobre el valor del reconocimiento en un deporte impulsado por un sistema frío. El nombre de Rortvedt puede desaparecer de las listas y de las tarjetas de alineación, pero lo que dejó en los Dodgers es innegable. Fue visto y reconocido por el hombre que se encuentra en el centro del campo. Las palabras de Shohei Ohtani no pueden cambiar el hecho de la partida de Rortvedt ni su futuro en las grandes ligas. Pero hicieron algo mucho más importante. Impidieron que el jugador fuera arrastrado como un mero número dentro del sistema, manteniendo su dignidad en su papel. En un mundo donde todo se mide por el rendimiento y los años de contrato, el testimonio de una superestrella se convierte en un vital pilar mental. Hay una diferencia abismal entre irte sintiéndote descartado y marcharte creyendo que cumpliste tu papel. Esta historia subraya la doble cara de las grandes ligas. Por un lado, la crueldad en la gestión de la plantilla, donde no hay lugar para sentimentalismos. Por el otro, la belleza de las relaciones humanas que se construyen en el vestuario y entre batería. El béisbol siempre se sitúa entre estos dos polos, y es en esa intersección donde el carácter de un jugador se revela. La grandeza reside no solo en los números logrados, sino en cómo tratas a otros que contribuyeron. En esta narrativa, Shohei Ohtani no es retratado como el héroe del marcador, es retratado como el compañero de equipo que sabe que no puede ser completo por sí mismo. Su gratitud, su postura de reconocer la dedicación del receptor, establece un estándar diferente de liderazgo. Es silencioso, sin exageraciones, pero tiene la influencia suficiente para inspirar lo mejor en todos los involucrados. Es algo que no se mide en métricas, pero que sí forma la cultura del equipo. Quizás en unos años se olvide cuántas entradas cubrió Ben Rortvedt, pero la palabra que Ohtani le dirigió será recordada, porque toca la esencia del deporte, que siempre hay héroes en la sombra de la victoria. Y que la verdadera grandeza comienza por no olvidarlos.